buenas noches familia, ¿qué tal? Mi nombre es, soy la psicóloga Caroline Abramonte. El día de hoy vamos a dar inicio a la terapia. Hoy nos toca un tema muy importante e interesante, signos y síntomas de la adicción. Vamos a empezar con la terapia, sin antes haciendo un repaso, ¿no? Sabemos que las sustancias psicoactivas y algunas prácticas de la vida cotidiana, en función en la frecuencia e intensidad con la que se realizan, junto con determinadas circunstancias, pueden generar una adicción. Recuerden, es en función a la frecuencia y a la intensidad con la que desarrollamos cierta actividad, ¿ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Pero qué es una adicción? Según la OMS, se define como un trastorno de la salud mental, tanto como del comportamiento y como de la mente, ¿no? Caracterizado por la necesidad compulsiva de consumir determinada sustancia, ya sea alcohol, marihuana, cocaína, tusi, tabaco, etc., ¿no? Y también es considerada una adicción cuando se realiza alguna determinada actividad, como expliqué, con suma frecuencia, ya sea la ludopatía, que son la dependencia a los juegos, el sexo, la dependencia al trabajo, la dependencia a las compras, etcétera, ¿no? A pesar de estos problemas negativos asociados con dicho consumo o actividad, es una enfermedad progresiva y fatal que está caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación ante la enfermedad. O sea, no son conscientes de que tienen un problema como tal y que necesitan la ayuda. ¿Cómo podemos detectar el consumo problemático de alcohol? Vamos a tocar algunas sustancias, no vamos a tocar todas, pero vamos a ver algunos síntomas en determinadas sustancias, ¿no? Empezamos con el tema del alcohol. ¿Cuáles son algunos síntomas físicos? Olor a alcohol, enrojecimiento, mareos, visión borrosa, que pueden llevar a la pérdida del equilibrio, o sea, se pueden caer, pérdida de la coordinación, problemas básicamente de la coordinación, dificultad para mantener una conversación fluida, desmayos, vómitos, etc. Pero también tenemos cambios a mediano plazo y a largo plazo por dependencia al alcohol, como los cambios bruscos, que es en el humor, o estar irritado, estar incómodo, fastidiado. No le podemos decir nada porque se incomoda el paciente. Despreocupación de sus estudios y de otras responsabilidades. Empieza la irresponsabilidad. Pérdida de interés en su apariencia, en cómo se viste, en su imagen, su presencia, no se bañan. Deterioro en la comunicación familiar. Ya no existe esa conexión familiar, sino simplemente el paciente empieza a aislarse, ya no le gusta el ámbito familiar. Propensión al aislamiento y aumento de las salidas del domicilio familiar. Justo lo que les mencionaba, ya el paciente no quiere estar en ninguna reunión familiar. Le aburre, le fastidia, le incomoda, prefiere estar con los amigos, prefiere estar donde no esté su familia, porque quizás considera, o lo más probable es que sí considere, que su familia no lo entiende, que su familia es aburrida, que su familia están en otras, él quiere experimentar otras experiencias. Abandono de actividades de ocio. Las cosas que le gustaban hacer ya no las hace porque prefiere estar tomando, prefiere salir del ámbito familiar para estar haciendo otro tipo de cosas. Cambios de hábitos en la alimentación, aumento o pérdida de apetito. Pérdida de peso y deterioro físico en general, problemas en el sueño, ansiedad o depresión, fallos en la memoria y concentración, en la atención también. Síntomas de abstinencia, si no, el paciente no tiene el alcohol a la mano, es posible de que tenga dolores de cabeza, temblores, náuseas, vómitos, fatiga y problemas del sueño. Necesidad de disponer de dinero constantemente para poder adquirir dicha sustancia.
Vamos a pasar ahora al tabaco. ¿Cómo podemos detectar el problema del tabaco? Algunos de los síntomas físicos son aumento de catarros de repetición o tos crónica, se paran enfermando, manchas en los dientes, infecciones y caries dentales, olor corporal. Ustedes saben que cuando una persona está en fumando constantemente, empieza a oler a cigarro y ya el olor se le impregna hasta en la ropa, en el cabello, en el carro, en cualquier lugar donde esta persona está frecuentemente. Manchas amarillentas en las uñas y dedos, producto de lo que para así, disminución y del rendimiento deportivo. Siguiente, vamos a pasar a la marihuana. ¿Cómo podemos detectar en una persona que está empezando a consumir marihuana? Algunos de los síntomas físicos son el enrojecimiento en los ojos están irritados o brillantes. El olor en la ropa también es muy, muy fuerte, ¿no? Es tan evidente que a veces las personas consumidoras, para evitar este olor, tratan de ocultarlo comiendo alguna determinada mentita, chicle, o se echan colonias, perfumes para despistar el olor, porque el olor es muy fuerte. También están los mareos, aumento del apetito, problemas en la coordinación, una risa constante y fácil, dificultades para expresarse con claridad. Ahora, pasamos a cambios conductuales a mediano y a largo plazo por consumir marihuana. Cambios bruscos en el estado de ánimo, irritabilidad, incumplimiento de las responsabilidades en la escuela, en la universidad, hasta en el mismo trabajo, tendencia al aislamiento, desmotivación, reducción en la memoria, atención y concentración. Esta persona para usualmente despistado, no se concentra, no te presta atención a algo que tú le quieras decir. Abandono o reducción de las actividades sociales o de ocio, ansiedad en caso de no disponer de la marihuana. Pasamos a la siguiente sustancia, que es cómo detectamos el consumo de barbitúricos. Los barbitúricos son los fármacos, ¿no? Algunos síntomas inmediatos que podemos visualizar o notar en los pacientes es la dificultad para hablar con claridad, problemas en la coordinación y el equilibrio, movimientos involuntarios en los ojos, ¿no? Problemas en la atención y estupor. Ahora, tenemos los cambios conductuales a mediano plazo y a largo plazo por consumo de barbitúricos. La disminución de la coordinación psicomotriz, o sea, el movimiento se empieza a enlentecer, ya no es la misma velocidad de antes, sino empiezan a estar como que un poco más robotizados, como cansados, como lentos. Deterioro en la comunicación familiar, problemas de concentración y memoria, incumplimiento de responsabilidades en el ámbito académico o en la casa, en la familia, irritabilidad, problemas del sueño, fatiga, disfunciones sexuales en los varones, abandono o reducción de actividades sociales y ocio, ansiedad o depresión, síndrome de abstinencia al no contar con las pastillas, empiezan a entrar en temblores, sudoración, se les empieza a empezar a acelerar el corazón, incluso algunos llegan a convulsionar, ¿no? Insomnio, vómitos, alucinaciones, agitación psicomotora. Bien, esos son algunos de las sustancias que hemos podido ver, algunos síntomas que se presentan usualmente en los pacientes y que también ustedes en algún momento han podido notar. Quizás al inicio no le prestaban mucha atención,
pero a medida que obviamente el consumo ha ido aumentando en la frecuencia, han podido notar que los síntomas van en aumento y se muestran cada vez más fuertes, ¿no? Ahora, también tenemos adicciones comportamentales, conductas de riesgo problemáticas, o sea, problemas de conducta como tal. Aquí no hay sustancias, sino problemas de conducta. Que nosotros también a veces lo dejamos de lado porque decimos, pero no consume. Pero un problema de conducta también es una adicción, ¿no? Vamos a tocar algunos de los problemas como los juegos al azar, los videojuegos, el uso al internet, conducta sexual, ¿no? También la conducta de comer en exceso. Ahora, solo pueden ser adictivas cuando se hacen en exceso. Solamente cuando las conductas son repetitivas y frecuentes podemos decir que es considerado un problema de conducta en adicción. Vamos a pasar al uso compulsivo del internet o del celular, ¿no? Aquellos que paran con el celular en la mano, en el TikTok, en el Instagram. Algunos de los síntomas que podemos apreciar y nos puede dar señales de alerta es el deseo irrefrenable de estar cerca de un dispositivo con acceso a internet. Muchos de los chicos apenas llegan a un lugar, dicen la clave del internet, de la clave del wifi para poder conectar. No se pueden estar ni un momento sin tener wifi o línea, mejor dicho. Irritabilidad o agresividad si no se tiene cerca el móvil u otro dispositivo, se empiezan a poner un poco agresivos. Ansiedad y angustia si el celular no funciona o no está cerca o si en caso se quedó sin batería. Empiezan a entrar en ansiedad porque quieren cargar el celular, porque no pueden estar desconectados, empiezan a sentir esos síntomas. Enfado o mal humor cuando no hay acceso a Wi-Fi o hay problemas de conexión en la red. Problemas familiares y de relaciones sociales como consecuencia del uso compulsivo del celular. Privación de horas de sueño. Como los chicos paran mucho tiempo en el teléfono, a veces ni siquiera se percatan que las horas pasan y entonces se vienen acostando 2, 3 de la mañana, algunos hasta las 4 de la mañana, algunos no duermen en la noche y duermen de día. ¿Por qué? Porque paran pendientes al teléfono. Incumplimiento de responsabilidades en el ámbito académico o en el hogar, por supuesto, porque si la persona no descansa bien, no va a rendir académicamente. Abandono o reducción de las actividades sociales o el ocio. Pasamos al siguiente problema conductual. Tenemos lo que es los juegos al azar. ¿Qué síntomas físicos podemos notar o qué nos hace ver que nos causa preocupación? Empezamos con el aislamiento social y el distanciamiento familiar. La persona se empieza a desaparecer, se empieza a aislar. ¿Por qué? Porque ya tiene otros intereses que son los juegos. Necesidad frecuente de tener dinero, pudiendo llegar a robar o cometer hurtos. Por supuesto, porque acá estamos hablando de apuestas. Mentiras o ocultar la información. Cambios bruscos de humor. Ansiedad o depresión. Empeoramiento del rendimiento académico. Ya los chicos, como están tan metidos en los juegos, se endeudan, algunos agarran la tarjeta de mamá o de papá para poder colocarlo y le permite al juego seguir jugando. Ya pierden la noción del tiempo y hasta de las responsabilidades académicas que deben de cumplir. Absentismo escolar, ya dejan de asistir al colegio. Abandono o reducción de importantes actividades sociales o de ocio. Por ejemplo, si hay alguna reunión familiar, ya no es importante para ellos eso pasa al segundo plano. Pasamos a cómo detectar el problema con los videojuegos.
Nuevamente, tocamos el tema del aislamiento social o el deterioro de la comunicación con amistades y familias. Ya incluso la persona se empieza a alejar de amistades que suman y aportan en su vida. Se desaparece completamente. ¿Por qué? Porque está encerrado en su cuarto, jugando, y no ve la luz del día, no ve el mundo exterior. Empeoramiento del rendimiento académico e incumplimiento de las responsabilidades en el hogar. Como padre encerrado, ya empieza a ser irresponsable, ya no cumple con absolutamente nada, no hace nada en la casa y mucho menos en la universidad, en lo que es el colegio o en todo caso el área laboral también, dicho sea de paso. Pérdida de la noción del tiempo y la ampliación de los tiempos de juego. Si antes era de repente toda una tarde, ya después empiezan a amanecerse jugando. Y es así. Privación de horas de sueño, obviamente porque las horas cuando uno va jugando van aumentando y obviamente ya no descansan como tal, están ahí sentados en la computadora. Y eso, ¿cómo lo tiene a una persona? Irritado, lo tiene molesto, porque si pierde también se irrita, se enfurece, ¿no? Entonces obviamente tenemos estallidos de ira ante las limitaciones también para jugar. Si de repente por ahí la mamá va y le dice, oye, ya es tarde, ya tienes que irte a dormir, ay mamá, que no sé qué, que no sé cuánto, empieza a incomodarse y a reaccionar de esa manera. En vez de decir, sí, mamá, tienes razón, ya es tarde, ya no me di cuenta, no, al contrario, hay un estallido de ira con respecto a eso. Ahora, ¿cómo podemos hacer desde la familia, desde el hogar, si detectamos una conducta problemática de adicción? Hablamos de adicción, ¿no? La forma más eficaz y segura de saber si un hijo o una hija presenta una conducta de este tipo es hablar, dialogar, ¿no? Para eso es que se tiene que desarrollar previamente una relación de confianza con los padres o con la familia para poder mantener una adecuada comunicación. Si no hay esa relación de confianza, no vamos a poder llevar a cabo lo que es el diálogo, porque para poder dialogar ambas partes tienen que escucharse. Entonces, si nosotros no tenemos ese lazo de comunicación, de confianza, no vamos a poder llegar a un acuerdo con nuestros hijos. ¿Y cuál es ese acuerdo? No es que él me prometa y deje de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, me dice, ya no voy a llegar tarde, mamá, ya no voy a salir con mis amigos, ¿no? Ya no voy a fumar, te prometo que es la última vez. No. Eso no significa llegar a un acuerdo o quedar en algo, no. El diálogo que vamos a tener es hacerle ver a nuestro hijo o a nuestra hija que tiene un problema y que necesita ayuda, ¿no? El que nosotros podamos conversar con ellos de una manera eficaz va a permitir que nosotros tengamos un alcance en el problema y podamos facilitar la ayuda. O sea, podemos hacer de que con eso ellos puedan aceptar de que necesitan la ayuda de un especialista. Por eso que muchas veces algunos padres intentan hablar al inicio con sus hijos diciéndoles, ¿qué te parece si te internan, no? Pero cuando vemos que la otra parte no tiene conciencia de enfermedad, o sea, no tiene noción de que necesita ayuda y que tiene un problema serio, no lo va a aceptar. Y es por eso que se sigue escapando, se sigue yendo, promete y no cumple. Entonces tenemos que tener bien en claro esto. Cuando nosotros hablamos de dialogar, hablamos de poder conversar, de que hacerle ver a nuestros hijos que están haciendo las cosas mal y que necesitan una ayuda profesional. Ahora, pasamos a la siguiente diapositiva. Si se detecta estos indicadores de conducta, es importante saber al momento de dialogar, evitar el juicio y la recriminación. No podemos juzgarlo ni recriminarle lo que él ha venido haciendo, porque se supone que queremos ayudarlo, no queremos hincarlo, porque sabemos que está mal y no va a entender si nosotros lo hincamos, le recriminamos, le reclamamos por muchas cosas, entonces no vamos a llegar a nada. Es importante
tener una actitud comprensiva y constructiva. Nosotros tenemos que dar opiniones que puedan construir. Ya, ok, tú cometiste esto, cometiste lo otro, ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar ayuda, ¿no? Pero no podemos empezar a estar juzgando, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no me dijiste? Que yo sabía, que yo ya lo sospechaba, ¿no? No podemos caer en eso. Quizás es muy difícil como padres hacer eso, pero es importante tratar de controlar esto. Ahora, siguiente, es establecer un sistema coherente de normas y límites. Por supuesto que sí. Tenemos que empezar a poner límites, empezar a poner normas en el hogar porque se han perdido desde que él empieza a hacer cosas que no van conforme a lo que antes él era. Entonces todo eso se rompió y es momento de reconstruirlo. Mostrar firmeza y claridad en nuestra posición. Obviamente que nuestra posición tiene que ser bajo la perspectiva de que tenemos que ayudarlo a como dé lugar. O sea, ya sea bajo un tratamiento ambulatorio o bajo un tratamiento residencial. Pero muchas veces los padres, por tratar de que quizás no alejarnos de nuestros hijos o no querer que nuestros hijos estén en otro lugar que no sea nuestra casa, queremos optar por el tratamiento ambulatorio, ¿no? Y no está mal, pero cuando ya el profesional quizás le dice, ya no está su hijo apto para un tratamiento ambulatorio, sino para un tratamiento residencial. ¿Por qué? Porque él, mientras está llevando el tratamiento ambulatorio, está recayendo. Entonces, no está viendo eficacia. Esta persona que está llevando el tratamiento ya necesita de una ayuda mucho más fuerte, que quiere decir un internamiento donde no va a poder encontrar droga, donde sí o sí va a tener que estar con el profesional, pero aislado, ¿no? Aislado para que pueda concentrarse en lo que es la rehabilitación. Dialogar y escuchar de forma activa, por supuesto que sí, no podemos gritar ni exaltarnos porque se supone que tenemos que tratar de ayudar, no recriminar, como empecé diciendo. Buscar y ofrecer ayuda profesional a nuestros hijos. Siempre la ayuda profesional va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no tenemos todos los conocimientos que un profesional especialista en el área va a poder brindarnos para que nosotros podamos ayudar a nuestros hijos. Bien, hemos llegado al fin de la terapia.